Hoy nos toca el capítulo número 1 del segundo libro de Reyes. El capítulo número 1 del segundo libro de Reyes. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muerte de Ocosías. Tiene por título el capítulo. Muerte de Ocosías. Después de la muerte de Acaz, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: Id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo: Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: ¿No hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió, y decidle: así ha dicho Jehová: no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Luego envió a él un capitán de 50 con 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así: desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo:
Así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Cron, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Jorán, en el segundo año de Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Gloria a Dios, bendita es la palabra del Señor. Antes de comenzar aquí en el primer versículo, dice la muerte de Ocosías. Vamos a recordar un momentico para recordarle y hacer el enlace de quién fue Ocosías. Recordemos en el devocional pasado que en los últimos 3 versículos nos habla de Ocosías, nos dice: Ocosías, hijo de Acaz, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria. O sea que Ocosías era el hijo de Acaz. En el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. Dice, acuérdense en el devocional pasado, en los 3 últimos versículos, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre. Recuerden que Acaz era su padre y Jezabel fue su madre. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó a ir a Jehová Dios de Israel conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Entonces vemos que Ocosías fue el hijo del rey Acaz. Y Acaz fue el esposo de Jezabel. Recordemos que Jezabel se portó terrible. Una mujer que no tenía temor. Ella no conocía esa palabra. Temor de Dios. Temor de Jehová de los ejércitos. Una mujer que manipulaba, controlaba y hacía todo lo que quería. Sin importar si mataba, no importa lo que hacía. Y ella adoraba a otros dioses, adoraba a Baal. Y Acaz era su esposo. Y acuérdense que Acaz era rey de Israel y se casó con ella. Y Dios hace mucho había dicho que el pueblo de Israel que no se juntaran con las extranjeras. Que lo que hoy podríamos decir, en palabras sencillas, con mujeres que no son cristianas. La Biblia nos habla de que no nos podemos juntar, no se puede juntar la luz con las tinieblas. Acaz era del pueblo de Dios, era el rey de Israel. ¿Y qué pasó? Se juntó con una extranjera, con una persona, una mujer que no era cristiana. ¿Qué pasó con Salomón? Recuerden lo que pasó con Salomón. El Señor dijo eso, que no se relacionaran, no tuvieran nada con las mujeres extranjeras. ¿Qué hizo? Un hombre que tenía sabiduría de Dios, que Dios le dio sabiduría, tal sabiduría, tanta sabiduría, pero vemos que eso no es suficiente. Por eso que la Biblia dice que mire, que el que esté firme, que no caiga. Necesitamos estar bien aferrados, apegados a Dios. Porque un hombre o una mujer puede hacer caer a la persona, puede desviar su corazón. Y ahí lo vimos con Salomón. Por estar con mujeres paganas o extranjeras o mujeres que no conocían a Cristo, como si hoy día dijéramos, un hombre cristiano viene y se casa con una mujer del mundo. O una mujer cristiana viene y se casa con un hombre del mundo que no es de Dios. Entonces la Biblia habla de eso, en contra de la luz. No puede, la luz con las tinieblas no se pueden juntar. No, que yo voy a estar con ella, que después ya se va a convertir. No, eso no lo enseña la palabra. Eso es engaño del maligno. Por eso así no viene de Dios.
Uno tiene que ayunar, orar y pedir dirección de Dios, a ver si ese hombre, que es cristiano, se supone, es cristiana, viene de parte del Señor. Porque puede ser que sea cristiano, pero no, si no es la voluntad de Dios esa pareja para uno, para la tal persona. Entonces hay que orar, ayunar para buscar dirección del Señor. Entonces vemos cómo se desvió el corazón de Salomón por todas esas mujeres paganas, que hasta él mismo levantó altares, adoración a otros dioses, adoró a otros dioses, a Baal, a todos. Él mismo, que conocía a Dios y todo eso, fíjense hasta dónde llegó, hasta dónde arrastra el pecado, hasta lo más bajo, adorar a otros dioses, wow, ya puede haber conocido a Dios. Entonces vemos lo que eso pasa. Entonces vemos ahí al papá de Ocosías, Acab, que ya había muerto, y vemos que Acab se juntó con Jezabel, una mujer que adoraba a dioses ajenos, una mujer terrible, terrible. Y ella venía así con esa descendencia también, porque la esposa, los padres también, paganos terribles. Y ella venía con todo eso. Y él se juntó con esa mujer. Entonces la palabra de Dios no se equivoca, porque la palabra de Dios se cumple. Entonces, ¿qué trajo? Dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa. Si él se hubiese casado con una mujer del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, esa mujer hubiese sido de bendición para él. Si él no está muy firme, ahí está la mujer apoyando, orando, intercediendo, y allí, obrando para que ese hombre también se encamine y obre en rectitud. Porque sabemos que una mujer influye también en el hombre. Pero si pasó lo contrario, se metió con una pagana y terrible, lo arrastra más al mal. Lo arrastra más al mal todavía. Y vemos cómo terminó acá, en juicio, igual que Jezabel. Igual que Jezabel. Entonces vemos que después de su muerte, eso era la cultura de ellos, pues quedaba el hijo y quedó Ocosías. Entonces aquí este capítulo nos habla de la muerte de Ocosías. Pero ¿qué nos dice también? Que Ocosías hizo lo mismo, ya lo leímos. Hizo lo mismo que el padre, siguió los mismos pasos del padre y los mismos pasos de la madre. Hay un dicho, no es bíblico, ¿no? Es del mundo, que uno no puede tropezar con la misma piedra. Si uno ve, de repente, uno tuvo unos padres que no eran cristianos, supuestamente tenía que ser cristiano, pero no eran, y uno ve que hicieron lo malo, que hicieron las cosas contrarias a la palabra, ¿qué tengo que hacer yo como hijo o hija de Dios? Si supuestamente no soy hijo o hija de Dios, yo voy a decir, bueno, yo no voy a cometer estos mismos errores que mis padres cometieron. Yo quiero hacer lo recto, lo correcto delante del Señor. Porque acuérdense que todo en nuestras vidas es decisión. En esta vida todo es decisión, como dice Deuteronomio. Pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu casa. Igual que Adán y Eva, ellos tuvieron la elección, sabían, conocían lo que era bueno y lo que era malo. Ya Dios le había dado sus advertencias, le habían dicho lo que no debían hacer. Y las consecuencias, lo sabían todo. Y conscientemente hicieron las cosas. Y hoy en día pasa lo mismo. ¿Qué nos ha dejado el Señor a nosotros? La palabra de Dios, la Biblia. Ese es nuestro manual de vida. Y todo lo que está escrito allí nosotros tenemos que vivirlo, cumplirlo. Dios dice en la Biblia que Dios nos dio a nosotros libre albedrío, Él no nos va a obligar. O sea que nosotros decidimos si hacer lo bueno o lo malo, si obedecer a Dios o desobedecer. Cada quien tiene libre albedrío y Dios no va a intervenir en esa decisión. Acuérdense que cuando Adán y Eva pecaron, Dios no intervino, porque ya ellos sabían. ¿En qué momento Dios apareció? Después que consumaron el pecado. Dios te deja tranquila. Dios en su misericordia te advierte, Dios en tu misericordia te envía a alguien. Pero por la dureza del corazón, la persona insiste y decide hacer lo malo. Y acuérdense que toda decisión que uno toma trae consecuencias. Y lamentablemente cada quien tiene que vivir sus consecuencias. Si la persona se arrepiente, claro que Dios le perdona, claro que sí. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Si se aparta del mal, claro que Dios le perdona.
pero hay consecuencias que se llevan. Hay consecuencias que tiene que acarrear. Dependiendo de la persona, de lo que haga, hay consecuencias que ya se hicieron y tiene pues que lidiar con eso. Aunque su pecado ya esté perdonado y todo. Entonces vemos que aquí Ocosías, el hijo del rey Acab, que ahora estaba reinando él, pues le llegó la hora de su muerte. Y ahí dice que siguió los pasos de su padre. Decidió, porque si él vio cómo terminó su padre, terminó su madre, él vio con sus propios ojos cuál es una persona que tenga sabiduría y entendimiento. Yo no voy a hacer lo mismo. Si ellos adoraron otros dioses, si ellos hicieron esto, si ellos hicieron esto contra Dios, yo no quiero hacer lo mismo, no lo voy a hacer. Porque cada quien tiene decisión propia. Cada quien decide qué hacer con su vida. Ya todos conocemos la palabra del Señor, ahí está la palabra del Señor. Por eso que la Biblia dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Entonces cada quien va a ser responsable. No va a poder decir una persona, ay Señor, yo no sabía. Pero ¿y cómo no vas a saber? Tenías 20 años en el Evangelio y no conocías todavía mi palabra. Y nosotros tenemos esa bendición de tener las Biblias. Aún no hay, si no tiene la persona Biblia física, aún hoy hasta la persona más humilde tiene un teléfono. Y aún hay aplicaciones en los teléfonos, la Biblia en los teléfonos, con la tecnología. Nadie va a poder justificarse el decir. La única es, bueno, sí, tenía la Biblia, pero no la leía. Tenía la Biblia, pero no la leía. Entonces cada quien va a dar cuenta de lo que hizo delante del Señor. Porque allí está. Tenemos todo a nuestra disposición. Y cada quien va a dar cuenta de todo. Entonces vemos que Ocosías decidió hacer lo malo tan sencillo así. Decidió seguir los pasos del padre, los pasos de la madre. Entonces vemos que dice que después de la muerte de Acab, el padre, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y recuerden otro dato aquí. ¿Recuerdan cuando leímos que el rey Acab, cuando había hecho lo malo delante de Dios, que Jezabel había matado al vecino, al que él quería comprar las tierras del vecino? Y como le dijo que no, porque era herencia de sus padres, Jezabel pues hizo lo que hizo y hizo que lo mataran y todo. Y después vino por medio de profeta palabra Acab. Y Acab allí se arrepintió, o sea, de ese hecho se arrepintió. ¿Y qué pasó allí? Dios le perdonó en ese momento ese mal que hizo. Dios le perdonó. Pero el juicio que por ese pecado dijo que iba a venir, pero no en él, sino después, cuando viniera su hijo, o sea, después. Entonces dice, después de la muerte de Acab se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal-Zebub, dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Fíjense, entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron? Fíjense que aquí se cumple la palabra. ¿Qué dice la palabra? Que los ojos de Jehová están sobre los justos e injustos. O sea que Dios está pendiente de todo. A Dios no se le escapa nada. Cuando usted piensa que está escondido, que nadie lo va a ver, ahí es cuando lo están viendo. Delante de Dios no se puede esconder nadie. Dios conoce hasta nuestros pensamientos. Fíjense que Ocosías era un hombre que estaba haciendo lo malo delante de Dios, había hecho lo malo, en adoración a otros ídolos y todo. Se cayó por dice que se cayó por una ventana y se enfermó y envió mensajeros. O sea que en vez de buscar un hombre de Dios, en vez de buscar la palabra de Dios, no. Wow. ¿A quién fue que buscó?
a Baal, que se consultase a Baal Zebub, que era el dios de Crom. O sea, a un ídolo. A un ídolo. Fíjense hasta qué punto. A un ídolo fue a consultar. Claro, Dios está escuchando. Fíjense que cómo son las cosas, ¿no? Dios es tan grande, tan maravilloso. Wow, eso es sobrenatural. Fíjense que Dios escuchó lo que Ocosías hizo. Mandó unos mensajeros a buscar, a que consultaran a Baal Zebub, el dios de Crom. Y Dios estaba ahí escuchando. Fíjense cómo Dios escuchó. Por eso que la Biblia dice que Dios es omnipresente, o sea que está en todas partes al mismo tiempo. A veces uno siente, a veces el hijo o la hija de Dios siente de que como si Dios no estuviera ahí, como si Dios... Y no, mi hermano, aquí estamos viendo. Si Dios está escuchando a un hombre que está haciendo lo malo delante de él, las cosas que habla, que dice, que manda hacer, ¿cuánto más nosotros? O una persona que tenga obediencia, que esté buscando a Dios de corazón. Dios está allí escuchando, viendo todo. Y lo que tenemos que creer es lo que dice la Biblia. No como de repente nos sintamos o como de repente veamos las cosas, no. Creamos en lo que está allí escrito. Dice la Biblia que el Señor va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces eso es lo que tenemos que creer, que el Señor está allí. El Señor está allí viendo, observando, pero está allí. Entonces fíjense, vino Ocosías, en vez de buscar dirección de Dios, consejo de Dios, en vez de buscar revelación de Dios, que Dios le hablara a él directamente, fue a buscar, a consultar a un ídolo. Y fíjense que en el pueblo de Dios también pasa lo mismo. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? Que cada uno de nosotros, nuestro cuerpo, nosotros somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo de Dios. En esos tiempos bíblicos, acuérdense que todavía no había sido derramado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue derramado después que se fue el Señor Jesucristo. Y había personas donde descendía el Espíritu Santo, donde estaba el Espíritu Santo. Porque Dios lo tenía que usar en esos tiempos. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra del Señor? Que nosotros somos templo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Si antes estábamos separados de Dios, la gente estaba separada de Dios por el pecado, y ya eso se arregló por medio de la muerte de Jesucristo. Nosotros tenemos ahora libre acceso para comunicarnos con Dios. Entonces nosotros tenemos una situación, un problema. ¿Cuál es el deber de cada hijo o hija de Dios? Humillarse delante de Dios. Voy a ayunar, voy a orar y a clamar a Dios. Cada uno de nosotros lo podemos hacer porque somos hijos de Dios. Tenemos el Espíritu Santo dentro de Dios. Pero ¿qué hace mucha gente? Busca a otros, se la pasa puro detrás de profetas. Y no es que esté mal que un profeta, pero si a usted mismo puede hablarle al Señor. Cuando usted clama, cuando usted pide a Dios, Dios le está escuchando, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. El justo clama y Jehová oye. Entonces, si usted ora y le pide a Dios y Dios está escuchando, porque usted está detrás de otro. Es como si dijera, bueno, a mí Dios no me escucha, voy a buscar a otro que a Dios sí escucha al otro. Eso es falta de fe, eso es dudar del Señor, de que Dios está conmigo, de que Dios me está escuchando. Y todo eso es pecado. La duda es pecado, la falta de fe es pecado. Dice la Biblia que nosotros hasta necesitamos fe para creer que Dios está allí cuando nos está orando. Para creer que hay un Dios, que Dios nos escucha. Y nosotros tenemos que creer eso, que cuando nosotros oramos el Señor nos está escuchando. Que el Señor va a obrar cuando Él quiere, en su tiempo y en su momento, no cuando uno quiere. Porque ahí está el problema. Que hay personas que piensan que cuando oran quieren que el Señor les resuelva y ya les resolvió. Y todo es un proceso. Y Dios muchas veces para dar algo, primero la persona es procesada. La persona tiene que estar preparada para recibir lo que le está pidiendo a Dios. Porque si la persona no está preparada, Dios no se lo va a dar. Primero la prepara.
Entonces tenemos que acostumbrarnos, antes de buscar a otros, a segundos, terceros, acostumbrarnos nosotros a buscar primeramente nosotros directamente a Dios, a clamar a Dios, a pedir a Dios. Y el buscar ayuda en oración no está mal, ¿no? Pero primero debemos de buscar nosotros al Señor, nosotros, meternos con el Señor. Entonces vemos que le dice, Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajero y les dijo, id y consultad a Baal-Zebub, dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. O sea que él ya no sabe que el que sana es Dios, Jehová de los ejércitos, el Señor. Fíjense, su confianza estaba puesta en una idolatría. Su confianza estaba puesta no en Dios, sino en una idolatría. Y hoy en día también sucede también eso. Que hay personas, hijos de Dios, que tienen su fe puesta es en los médicos. Y no está mal que busquemos los médicos, porque la medicina también viene de Dios. Pero una cosa es que yo busque un médico y confiando que Dios va a utilizar esos médicos, va a utilizar eso para que yo pueda recibir una sanidad de él, un milagro de él, es al hombre que yo confío. Cuando yo confío en el hombre, eso también es idolatría, porque ya estoy desplazando a Dios por confiar 100% en el hombre. Fíjense cómo son las cosas. Hay veces que confiamos en una pastilla. No, si yo no me tomo esa pastilla, eso no se me va a quitar, el dolor no se me va a quitar. Cuando me la tome se me quita. ¿En qué estamos confiando? Dice versículo 3. Y entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, no hay Dios en Israel. ¿Qué vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron? Fíjese que Dios se molestó, Dios se oiró. Dios diría, wow, yo estoy aquí como si nada. Yo estoy aquí en vez de buscarme a mí, va a buscar a otro. Increíble. Y como dice la Biblia sobre la idolatría y de quienes la adoran a la idolatría, tienen ojos más no ven, tienen oídos más no escuchan, tienen boca más no hablan. Dice, seguimos, versículo 4. Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Y cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió, y decirle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él le dijo, es Elías. Fíjense, Elías tenía su manera ahí de vestir, era por ahí del desierto, y tenía sus vestidos allí, de camello, creo que era, sus vestidos de pelo, de camello, y lo reconocían por su ropa, su estilo de vestirse. Luego envió a él un capitán, el rey, a Elías. Luego envió a él un capitán de 50 con 50, el cual subió a donde él estaba. Y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Esto es tremendo.
Esto es tremendo. Fíjense la autoridad que tenía Elías. Que declaraba la palabra y fíjense cómo sucedía. Esto es tremendo. Pero eso se hacía en los tiempos bíblicos. Fíjense, murió ese hombre y sus 50 que venían con él. Pero ¿qué nos dice la palabra hoy en día? Sabemos que Dios también es un Dios de misericordia y Dios dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50 y les habló y les dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Esto aquí es tremendo. Pasó la primera vez, el rey envió al capitán con sus 50. Murieron, consumidos con el fuego. Y todavía tuvo el valor de volver a enviar otro capitán con sus 50. Ahí vemos que a él no le dolía a sus soldados. Porque si él vio que fueron muertos todos con fuego, ¿qué iba a pasar con los segundos también? Y lo más increíble es que envió los segundos y volvieron a morir con fuego y no le importó y volvió a por tercera vez los volvió a enviar. O sea que si Elías hubiese enviado fuego cada vez que enviara capitán y fuego, el hombre se queda sin gente, sin soldados, sin ejército. Vemos que Ocosías no le importaba nada. Dice, y volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: bueno, este sí fue sabio, miren, este sí fue un hombre sabio, este capitán. Por eso que dice que el que se humilla delante del Señor, el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50. Parafraseando, varón de Dios, nosotros no hemos hecho nada, nosotros no tenemos la culpa. Ya han muerto ya 100 y los 2 capitanes. Nosotros no tenemos la culpa de eso, varón de Dios. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia, Padre amado. Y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Este se humilló. Fíjense la diferencia, este fue sabio, wow. Por eso que es mejor estar uno humillado y no altivo. No importa. Entonces el ángel de Jehová, fíjense lo que pasó aquí. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él. Están viendo que Elías no hacía las cosas porque él quería. Él estaba recibiendo instrucciones de parte de Dios. Allí estaba el ángel de Jehová con Elías. Fíjense cómo dice, después que el capitán se humilla y le dice todo lo que le dijo, dice aquí en el versículo 15, entonces el ángel de Jehová dijo a Elías. O sea que allí estaba el ángel de Jehová con Elías. ¿Qué le dijo? Desciende con él, no tengas miedo de él. O sea que allí ya el Señor le estaba dando orden a Elías a través de su ángel, a través del ángel de Jehová, fíjense. Ya le estaba dando orden. Desciende, ve con él. Dice, entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él,
no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Fíjate, Elías como humano, fíjese cómo Dios usaba a Elías, que él oraba y fuego descendía y todo. Pero como un ser humano, él también sentía miedo. Acuérdense que en los tiempos bíblicos eso era terrible. Lo que él hablaba o decía, eso era motivo de muerte. Y él decía, bueno, me vienen a buscar para después matarme. Humanamente, pues él se asustaba. Pero fíjese cómo le dice, entonces el ángel de Jehová le dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y se levantó y descendió con él al rey. Y así mismito pasa hoy en día con nosotros. Así mismito pasa con nosotros hoy en día, con todo hijo de Dios. Como humanos, de repente, sentimos temor en algo, miedo en algo. Pero nosotros tenemos que tener la seguridad que el Señor está allí con nosotros. Que nosotros tenemos el respaldo de Dios, que Dios nos va a guardar, que Dios nos va a cuidar. Que vienen huracanes, que viene esto otro, que viene aquello. Es cierto que mucha gente ha quedado sin nada, gente ha muerto. Pero si usted es un hijo, una hija de Dios, usted le va a creer al Señor. Usted va a creer que Dios lo tiene en sus manos, usted en su casa. Y que Dios lo va a guardar. Que nuestros padres nos va a proteger. Nosotros tenemos que tener esa confianza, esa seguridad, esa fe en el Señor. De que nosotros estamos en las manos del Rey. Que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestra fortaleza. Que Él es nuestra ayuda. Que Él es quien nos va a guiar, nos va a dirigir en todas las cosas. De Él viene todo. De Él. Entonces nuestra confianza no debe estar en el hombre, sino en ¿quién? En el Señor. Que el Señor es quien va a tocar los corazones. El Señor es quien va a abrir puertas. El Señor es quien derrama bendición. Es del Señor quien viene las cosas. Entonces vemos que el ángel de Jehová le dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Fíjense, Elías lo hizo porque Dios a través del ángel le dijo, desciende, no tengas miedo. Ah, bueno, yo voy, nada más porque tú me lo estás diciendo. Y le dijo, así ha dicho Jehová. O sea, Elías al rey, pues, descendió con el capitán. Y aquí dice, en el versículo 16, y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, Dios de Cron, no hay Dios en Israel para consultar en su palabra. No te levantarás. Fíjense, esto ya es juicio, castigo, por estar allí buscando consejo en los ídolos. Entonces primero le reprocha y le dice, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajero a consultar a Baal-Zebub, Dios de Cron, no hay Dios en Israel para consultar a su palabra, en su palabra. Entonces le dice, no te levantarás, por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Santo Dios. Dice, y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Fíjense, se cumplió la palabra. Murió. Entonces ahí vemos que murió ¿por qué? Por sus pecados. Murió por sus pecados. Murió por sus pecados. Si él se hubiese arrepentido, si se hubiese humillado, y en vez de buscar una idolatría, consejo en los ídolos, los dioses ajenos, hubiese buscado a ese varón de Dios, a Elías, para buscar que Dios le hablara, y se hubiese humillado delante de Dios, Dios le hubiese perdonado la vida, porque lo hemos visto en otros casos. Pero él nada que ver, buscando otros dioses, como si Dios no existiera allí. Tremendo. Entonces vemos conforme a la palabra de Jehová que había hablado a través de Elías, así fue. Reinó en su lugar Jorán, en el segundo año de Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijos, o sea que no tuvo hijos. Siempre quedaba era el hijo, entonces él no tenía hijos. Dice, los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Gloria a Dios. De verdad que es tremendo. Aquí vemos, wow.
Aquí vemos todas las consecuencias de hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Aquí vemos todas las consecuencias de no dejarnos guiar por la palabra del Señor. La Biblia es nuestro manual de vida. Todo lo que vayamos a hacer, todas las decisiones que vamos a tomar, deben estar alineadas a la palabra del Señor. Entonces, cuando una persona hace las cosas a su manera, eso trae muchos problemas. Muchos problemas porque ya eso es desobediencia. No está haciendo las cosas a la voluntad de Dios, sino como cree, como piensa. Todo eso trae problemas. Debemos procurar día a día alinear nuestras vidas a la palabra del Señor. Vivir la palabra del Señor. Ser cristianos de verdad, verdadero. Y tenemos que estudiar las Escrituras para que no caiga esa palabra que dice que por no tener el conocimiento, el pueblo peca. O sea, la persona que no lee la Biblia, no tiene conocimiento, peca fácilmente. Entonces tenemos esa responsabilidad de nosotros conocer la palabra del Señor, para que no le faltemos a Dios, para que no hagamos lo desagradable delante de Dios, sino al contrario, lo agradable, lo bueno, lo recto delante de Él. Amén. Gloria a Dios. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que esta tu palabra produzca fruto en nosotros, a 100%, Padre. Y en el nombre del Señor Jesucristo sellamos esta tu palabra con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros, en cada uno de los que están escuchando este video, este audio. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.